Bienvenidos amigos a este su programa favorito, Rec de Bendición. Hoy en un programa muy especial, en esta entrega especial, nos acompaña un invitado que, como ustedes pueden ver en la cámara, muchos de ustedes lo conocen, pero para el que no lo conozca, hoy vamos a conocer breve, señores, breve, un poquito de Humberto, pero vamos de una vez al tema. Pero antes de eso, vamos a conocer un poquito de Humberto, aunque a él no le gusta, pero cuéntenos, Humberto, ¿quién es Humberto ahí, a manera breve? ¿A qué se dedicó o a qué se dedica? ¿Se está casado, sus hijos? Y breve ahí, y no se preocupe, que vamos ahí, como usted me dijo, bueno, al tema. ahora mismo yo soy un señor mayor ya. Estoy casado con Odette, soy padre de Humbertico, padrastro de Jorgito. Comencé mi vida laboral y profesional como contador y auditor en Corde, en INAPA y esos sitios así. Luego fui evolucionando y comencé a trabajar cooperación internacional. Cooperación internacional, luego me fui a trabajar con cooperación regional internacional, con el CARIFORUM y la Unión Europea. Y luego de eso vine otra vez a República Dominicana a trabajar, seguir trabajando cooperación, pero luego ya me moví hacia política y comercio. Ok. Y ahí, pues, mi carrera de empleado terminó y ahora me dedico a diferentes cosas. Excelente. Vemos que Humberto tiene un programita en las redes también, y donde de vez en cuando predica. Tengo un pequeño programa que lo ven como 15 personas, Bueno, lo vemos. pero por lo menos tengo un programa. Eso es importante. Sí. Sí, el tema por el cual, Humberto, nos hemos reunido el día de hoy es la evolución del adventismo en los últimos 100 años. 100 años. No vamos a abarcar, obviamente, en detalle los 100 años, pero sí podemos ver un contraste entre el adventismo de antes y el adventismo de ahora. ¿Qué tiempo tiene usted en la iglesia? Yo me bauticé en el año de 1971. Podemos decir que usted ha visto muchas evoluciones del adventismo. Yo he visto muchas cosas en el adventismo. Sí. Ok, pero vamos a ver, porque la idea mía es que podamos ver un poco ese adventismo de 1844, 1845, 1846, porque obviamente eran los adventistas y después fue la iglesia adventista. Eran los adventistas mileritas. Exacto. Hasta el 22 de octubre de 1844. El adventismo que surge luego del gran chasco del 22 de octubre se divide en varias facciones. Estaban los espiritualizantes que decían que Jesucristo había venido en espíritu. Estaban los adventistas de la puerta abierta, que eran los que decían que había que seguir predicando. Estaban los de la puerta cerrada, que somos nosotros, que decíamos que ya no hay que predicarle a más nadie porque la gracia se terminó y que lo que teníamos que hacer era salir a buscar a los que estaban dispersos. Y luego también estaban los que decían que Jesucristo no venía, que perdieron la fe completamente. Ok. Los adventistas de la puerta cerrada fueron evolucionando. Eso somos lo que somos nosotros ahora mismo. Somos nosotros ahora. Los adventistas de la puerta cerrada comían carne de cerdo, eran arrianos. Eso eran los que fumaban en el púlpito. Fumaban en el púlpito, tenían vacinillas para escupir, escupideras. No creían en el Espíritu Santo, decían que el Espíritu Santo era una fuerza, que no era Dios. No creían que Jesucristo fuera Dios, sino que fue un ser humano. No pensaron en ese momento que Jesucristo fuera eterno, que había sido Dios desde la eternidad y por la eternidad, sino que tenían conflicto con la naturaleza de Cristo. En ese tiempo habían todavía debates teológicos concernientes a diferentes tipos de temas, incluso esos mismos temas. Claro que sí, claro que sí. Mira, una cosa interesantísima de los adventistas del séptimo día es que el núcleo, mucha gente piensa que las doctrinas adventistas fueron establecidas por el linaje de White mediante visiones. No fue así. Tenemos escritos de Joseph Bay defendiendo el tema del sábado, independientemente de lo que decía el Espíritu de Profecía. Sí. Tenemos también escritos también de John Andrews. John Nevis Andrews. John Nevis Andrews, hablando acerca de temas muy específicos. Claro que sí. Y cuando se da el tema de la visión que tiene Iran Eson sobre el tema de la visión del santuario, yo entiendo que no solamente fue a través de Elena de White que el Señor estableció las bases fundamentales de la iglesia. De hecho, la visión o la percepción, lo que sea que tuviera Iran Edson, guió, pero no estableció la base teológica
estableció un norte, realmente. Estableció un porque, norte, pero no la base porque en teológica. ese tiempo acuérdense que había una desorientación. De los 100 que quedaron luego del Gran Chasco, ¿verdad? Sí. Ese grupo que se reunió allá en el Maizal a orar, ¿verdad? Sí. Estaban buscando Yo dirección. estuve ahí, en el Maizal. ¿Usted lo visitó? Yo lo visité el Maizal, yo visité el granero, me llevó Andy. Me dicen que hay una iglesia ahí. No. O una especie de lugar donde hacen... La iglesia adventista compró Okay. eso ahí. Lo compró y es ahora un museo adventista. Ok. Sí. Interesante, ¿verdad? Sí. ¿Cómo usted se sintió cuando vio ahí el Maizal y estuvo en el lugar todo? Me sentí parte de la historia. Qué bueno, Sí, interesante. sí. Entonces, los adventistas construimos nuestras doctrinas sobre la base de la Biblia. O sea, era estudiar, buscar en la Biblia lo que decía sobre el santuario celestial. Ahora nosotros sabemos que hay muchísima información sobre el santuario celestial en la Biblia, pero en ese entonces la gente no pensaba eso. Sí, porque hay que aclarar que la luz, la verdad es progresiva. La luz se ha ido ampliando. Obviamente no podemos discutir con un adventista de antigüedad, de ese tiempo, porque la luz que hay ahora es distinta. No es distinta, es más. O sea, hay más luz, pero la base teológica está ahí, sí. Es la misma. Entonces, ellos profundizaron en lo que creían. Hay que tomar en consideración una cosa. El Gran Chasco vino por un error teológico de Guillermo Miller, que él pensaba que el santuario que iba a ser purificado era la tierra, porque él no tenía el conocimiento bíblico de que había un santuario en el cielo. Y si lo tenía, no pensaba que pudiera haber pecados registrados en el cielo. Entonces, ese error, sumado a que no se podía poner fecha para el regreso de Cristo, hizo que Guillermo Miller y los milleristas pues se cayeran, se fueran de boca. Sí, es interesante porque independientemente de lo que Guillermo Miller presentó, Guillermo Miller trazó un precedente en el mundo en ese momento. Porque lo que eran conocidos como los adventistas hasta ese momento eran conocidos con los que proclamaban el regreso de Cristo. Sí. Entonces, a pesar de que fue un error de cálculo, un error de que, a pesar de que Guillermo Miller fue un acérrimo estudioso de la Biblia, como lo dice el Conflicto de los Siglos, de que no pasaba una página, un versículo sin entenderlo. Yo creo que él llegó y su equipo, porque no fue él solo, no. Él y el equipo que tenían, pues entendieron que el santuario que se iba a purificar era la tierra. Exacto. Y ahí había un error teológico. Y eso fue lo que investigaron José Bates y esa gente, el grupo que estaba con él. Investigaron eso y llegaron a la conclusión de que sí que había un santuario celestial, que el santuario del desierto que estableció Moisés era una copia. Hazlo según el modelo que te ha sido mostrado. Entonces, el santuario celestial es una copia del santuario. El santuario terrenal es una copia del santuario celestial. Vemos que eso, vamos a decir que eso fue como el punto de partida de lo que más adelante fue o es ahora mismo la iglesia adventista del séptimo día. Sí. ¿Cómo eran esos adventistas en ese tiempo? Por ejemplo, aspecto teológico o aspecto político. ¿Qué visiones tenían del futuro de la iglesia para esos tiempos? Al principio, el objetivo era reunir a todos los milleritas adventistas que quedaron dispersos. Okay. Que fue el principio. Nadie pensaba en obra misionera fuera de Estados Unidos, establecer misiones, emplear misioneros fuera. Nadie pensaba en muchísimas cosas. De hecho, los hermanos ni siquiera pensaban que ellos tenían responsabilidad en sostener el ministerio. Jaime White era pastor adventista, pero también era leñador. Entonces, él trabajaba el día entero cortando leña por 50 centavos de dólar, y con eso era que él mantenía a su mujer, que vivía en una casa prestada con muebles prestados. No tenía ni en qué caerse muertos. Más adelante, en 1850 por ahí, John Nevis Andrews, que era uno de los cerebros de la iglesia adventista, tuvo que dejar de ser pastor adventista e irse a trabajar en Iowa como dependiente de una tienda de su tío, porque la iglesia no tenía con qué pagarle. Entonces estaba físicamente agotado, económicamente roto. Entonces
la hermana White y Jaime tuvieron que irlo a buscar a Iowa. También fueron a buscar a John Lomboro, que también se fue. Porque la iglesia, los hermanos de la iglesia no tenían, tampoco había una organización en sí. No tenían criterio de que la iglesia, la organización no tiene dinero, el dinero lo tienen los hermanos. Los hermanos que son profesionales independientes, los hermanos que son comerciantes, que son empleados, son ellos los que mantienen a la iglesia. Que es lo mismo que ha pasado todo el tiempo desde Lucas 8, las mujeres que mantenían el ministerio de Jesucristo. Sí. Ahí lo dice, habían mujeres que financiaban el ministerio de Jesucristo. Entonces, hasta que la iglesia no entendió eso, que ellos tenían que aportar para que el ministerio funcionara y que necesitaban una organización para que la iglesia funcionara. Entonces la iglesia no pudo enviar misioneros. Podemos decir que hasta ese punto, o sea, hasta el punto del establecimiento de la iglesia como una organización, no había una visión clara. No había una visión clara. La iglesia la organización nace como una necesidad de preservar las casas de culto. Okay. Y también de darle identidad a autoridad y autorización a los pastores que predicaban, porque aparecía en cualquier iglesia, aparecía fulano de tal que no tenía ninguna autorización de la iglesia y se paraba y predicaba y decía muchísimas cosas. Y muchas veces decía cosas que no eran lo que nosotros creíamos. Interesante. Entonces dijeron, no, pero tenemos que cortar con esto. Y también se estableció porque había que pagarle a los pastores. Cierto. Había que pagarle para que pudieran estar. En la edad de White y Jaime ya tenían una vida más estable al final de sus años, por ejemplo, los años de Jaime, que murió en 1800 y pico, 1880 y pico por ahí, debido a que Elena de White escribía y Jaime era muy buen negociante, buen administrador y tenían una mejor vida, pero ellos pasaron mucha necesidad, muchísima hambre pasaron. Sí. De hecho, y Jaime White se enfermó bastante realmente. Sí, también, porque tenía que trabajar más de la cuenta para que la iglesia funcionara. Es cuando los hermanos asumen su responsabilidad individual en un programa que fue organizado por la iglesia de Battle Creek en Michigan, 1850 y pico, 60 por ahí, que los hermanos comienzan a aportar no diezmos y ofrendas, sino una ofrenda, creo que $5 mensuales, algo así. 5 no, eso es mucho dinero en ese entonces. $5, 50 centavos de dólar, las mujeres daban 25 centavos de dólar. Y así la iglesia pudo enviar sus primeros misioneros. Pero desde 1844 a 1848 la iglesia adventista construyó sus doctrinas fundamentales: el sábado, el estado de los muertos, el santuario. Ahí se debatió mucho. Sí. Se debatió mucho porque el establecer lo que el espíritu de profecía dice, cuando ve la visión de los pilares fundamentales, que ella dice que hay de aquel que mueva un ápice, aunque sea de uno de esos pilares, y que establecen que si realmente la organización no puede, o sea, si esos pilares no pueden sostener la organización, es momento de que sean quitados. O sea, que fueron a base de mucho debate que se establecieron. Sí, pero se establecieron. Y no han sido movidos. Exactamente. Eso mismo lo dice. El ángel dice en la visión que hay de aquel que mueva uno. Sí. Y todavía han pasado la examinación de muchísimos años y están ahí. Y siguen ahí. En 1860 se crea una asociación, una conferencia sectorial de un estado. Pero para 1863 se constituye lo que es la Conferencia General. Y comienza la expansión. Éramos como 3.600 en 1863. Para 1900 ya éramos como 20.000 o algo así. O sea, la iglesia estaba creciendo. Y de 1900 a 1910 fue la era más difícil de organización, en materia de organización de la iglesia, y también con mucho riesgo doctrinal. Para 1900, el doctor Harvey Kellogg era el director del centro médico de Battle Creek en Michigan. Sanatorio de Battle Creek. Sanatorio de Battle Creek en Michigan. Y A.T. Jones era uno de los, Waggoner y Jones fueron la gente de 1888. De la Sonaron muchísimo esos muchachos. Sonaron. En 1880, antes de 1888,
A.T. Jones fue quien enfrentó un intento de ley dominical federal que hubo en Estados Unidos. Yo escuché eso, no lo he leído, pero sí escuché que él enfrentó, ¿verdad? La iglesia, en nombre de la iglesia, le enfrentó ese intento de parte de un senador por imponer una ley dominical federal en Estados Unidos. Y él fue el líder de ese movimiento. E incluso una de las asociaciones que él involucró en la lucha contra ese proyecto de ley fue la Asociación Americana de Bares. O sea, de los bares. De los bares de bebidas alcohólicas. Okay. Él lo involucró en eso. Para que lo ayudaran en la lucha. Para que lo ayudaran en la lucha y tumbaron el proyecto. Okay. Y lo tumbaron. Entonces, pero para 1900 la iglesia enfrentaba dos cosas: el panteísmo de Kellogg, sí, y también el congregacionalismo de Jones. La iglesia, en ese, yo digo, usted dice que del 1900 al 1910 la iglesia enfrentó el peligro más grande. Los peligros más grandes. Más grandes. Pero yo entiendo que la iglesia ha pasado por muchas etapas siempre de quiebre. Sí, quiebre en el sentido de que aparecen personas con mucha influencia, sí, que arrastran un grupo de hermanos con sus creencias y querer establecer cosas dentro de la iglesia. Sí, pero es diferente que aparezca que un grupo de hermanos se vaya a que intenten tomar el control de la conferencia general. Como pasó. Como pasó en 1901, que se intentó. La hermana White utilizó. La hermana White no solamente era profeta. ¿Para dónde fue que la mandaron? Escúchame. En ese tiempo. La mandaron Para para Australia. Pero ella escribió desde allá. Pero ella vino. Pero antes de ella venir, según lo que yo recuerdo, la memoria a veces me falla. Sí. Ella escribió antes de que tomara los votos para el tema de que lo tomara, de que se centralizara todo. Espérate. Daniels era presidente de la conferencia de Australia, donde estaba la hermana White. Ok. Entonces, la hermana White mandó a Daniels para América. Ahí hubo un enfrentamiento también. Sí, lo mandó. Hay todavía gente que se queja de que la hermana White apoyara a Daniels. Pero la alternativa era mala. La alternativa era el congregacionalismo de Jones como presidente, que iba a hacer que la iglesia fuera congregacionalista, no una sola iglesia global como somos ahora, y una doctrina totalmente falsa del panteísmo de Kellogg. Sí. Todo eso iba a entrar, iba a destruir la iglesia adventista. Ninguno de los movimientos que han aparecido ha destruido la iglesia. No, eso no me sorprende, porque voy a tomar un poquito de que usted menciona al doctor John Harvey Kellogg, de lo que pasó. El libro se promovió de una manera tal por encima de lo que había descrito Elena en su momento, que no lo impriman porque la imprenta se iba a coger fuego. Él lo mandó a imprimir por otro lado. Entonces vemos que se estaba tratando de promover el libro, estaban dando becas para que vendieran el libro y todo eso. Pero fue tan fuerte el asunto que la iglesia no se desplomó. Yo quedo sorprendido. Y la iglesia perdió mucho en ese tiempo. Creo que perdió el sanatorio. No recuerdo si hasta ese momento era una escuela o una universidad que había en ese tiempo. Ajá, también. La publicadora cogió fuego. También. Sí. No recuerdo qué otra institución había, porque también, añadiendo un poquito, acuérdese que ya Elena había escrito de que debían de expandirse, de que no todo debía estar centralizado. Sí. Y todo estaba junto ahí, en el mismo lugar. Sí. Entonces, aportando un chingo a eso, pero continúe ahí en la línea. Elena de White no era solamente profeta. También era política, administradora. Interesante, ¿verdad? Entonces ella supo manejar bien su. Ella cortó, ella había sido mentora de John Harvey Kellogg. Se crió en su casa. Se crió en su casa. El hombre la conocía. Claro, pero cuando John Harvey Kellogg tomó un camino que no era, yo siempre. El mal está a la izquierda, supuestamente, pero yo generalmente, cuando hablo de algo malo, lo tiro a la derecha. Entonces, ella cortó la comunicación con él. Y ella potenció al pastor Daniels para que fuera presidente. Con su apoyo. Con su apoyo. Él, en el primer periodo, 1901-1903, se hizo una presidencia colegiada donde no había en sí un presidente de la conferencia general, porque Kellogg y Jones pensaban, como tenían mucho apoyo dentro de la iglesia y de los administradores, ellos pensaban que iban a poder controlar todo eso. A partir de 1903, sí, ya Daniels era presidente de la conferencia general. Y ya para el año de 1906,
el doctor que lo fue desfraternizado 1906-1907, porque ya abiertamente hizo la guerra a la iglesia. Tanto Waggoner y Jones, tanto Waggoner como John también terminaron fuera de la iglesia. Entonces, no es como tú comienzas y no como terminas. Uno tiene que tener cuidado con los líderes mesiánicos. Usted tiene que creer en su doctrina. Sí. Y afianzarse, no solamente creer, sino afianzarse. Afianzarse en su doctrina y saberla defender, porque muchas veces los líderes mesiánicos comienzan a predicarte cosas que no son verdad. Y si usted solamente cree en lo que le diga ese líder mesiánico, entonces usted va a fracasar. Sí. Hubo otra ruptura. Antes de que pasemos a la otra parte, porque estamos hablando un poco de la historia de la iglesia y todo eso. La ruptura de Desmond Ford. Antes de Desmond Ford vino el problema de ¿cómo que se llama este libro? Yo lo tengo, con Emile Andreasen y toda esa gente, Preguntas sobre Doctrina. De 1957. Ese libro trajo muchísimos problemas. Ese libro trajo muchísimos problemas. Emile Andreasen fue el principal teólogo de la Iglesia Adventista desde a partir de 1920, los 20 hasta los principios de los 50 por ahí. Y su hit principal, digo yo, lo más importante que escribió por el impacto que ha tenido es Cristo en el Santuario. El Santuario y su servicio. El penúltimo capítulo trata de la última generación. Oh, sí. Creo que el 2024 todavía ahora tenemos rafagazos de eso. No, es que eso no se ha detenido. No se ha detenido. Eso no se ha detenido. La TUG, como le dicen ahora, para no ponerlo entero. Exactamente. Eso no se ha detenido. Eso ha traído, por ejemplo, la impecabilidad de nuevo. Hay gente que dice que el que peca ahora está perdido, que no hay perdón para él. Hay gente que habla de... O sea, hay muchísimas cosas que están asociadas. Muchas interpretaciones. Lo grande del caso es que eso es una interpretación de Emile Andreasen. Hay gente que se queja de los teólogos y se queja de que los teólogos estén enfrentando a Emile Andreasen. Hay un amigo mío al que yo le dije, sí, pero lo que escribió Emile Andreasen con respecto a la última generación es la interpretación de él. Es la interpretación de él. Entonces tú tienes a teólogo contra teólogo. Si tú no eres teólogo, déjalos. Claro. Déjalos. Porque es entre ellos el asunto. Pero el problema es que hay muchos hermanos en la iglesia que realmente creen que ya vencieron el pecado y que condenan a cualquier persona que peque. Yo entiendo, ampliando un poquito más lo que usted dice del tema de los teólogos y todo eso. Hay ciertos temas a los que nosotros nos fascinan tocar y hablar de esos temas, pero es como también decimos, no es un tema que te va a llevar a ti a salvarte o a perderte. La música, por ejemplo. Bien debatida. No hay un tema que provoque más pasión dentro de la iglesia que qué tipo de música. Los músicos viven peleando, diciéndose de todo. Yo no participo en eso, porque no son temas de salvación. No son temas de salvación. Hay gente que dice que sí, tú te vas a perder si oyes esa música. No son temas de salvación. Los músicos, yo no discuto con músicos. De hecho, yo prefiero llevarme muy bien con Noé Corniel, hermano mío. Hermano mío, muy buen amigo mío. Me llevo bien con él. Porque ¿para qué tú vas a discutir de música? Sí, desde el punto de vista de la vista mía, y yo soy miope, por eso uso lentes, o sea que puedo que esté muy equivocado. Hay temas que son mucho más relevantes. Y la iglesia se está metiendo ahora a discutir muchos temas que no tienen que ver con salvación. Sí, vamos para allá. Vamos para allá, porque usted sabe que estamos hablando de la evolución de la iglesia. Sí. Nos quedamos... Usted me habló de preguntas sobre doctrina. Exacto. El tema que causó la división de Cristo en su santuario. Metió ahí la última generación que de ella está dando agua bebé. Pues entonces pasemos... Desmond Ford. El tema de Desmond Ford también tiene que ver con el santuario. El mismo tema. El problema del santuario. El tema de la palabra que se usa en el Daniel 8, del continuo. Y de la purificación, de Levítico, relacionando la palabra de... Estoy tratando de recordar la palabra, pero no me acuerdo ahora mismo. Sí. Que será, no es purificado. Vindicado. Hay una palabra, no recuerdo ahora mismo, que la conectan con Levítico, que incluso Clifford Goldstein tiene un libro que se llama... yo lo tengo por ahí el libro. Que él le está respondiendo a un hermano que se llama Rafla, que era discípulo de Desmond Ford, donde él comienza a atacarlo y ahí comienza a aclarar el tema del santuario. El tema del santuario
se puede decir que también causó fractura dentro de la iglesia. Sí. Teológicamente. Causó la caída de teólogos. Ok. Pero no afectó a la iglesia. No recuerdo que hayan habido grandes separaciones de miembros de la iglesia. Paréntesis, no sé cuánta gente fue porque Desmond Ford, según lo que recuerdo, fracturó con un grupo de personas la iglesia. Sí, pero no tuvo un impacto así a nivel global que se llevó media iglesia. No pasó eso. Eso no sucedió. Ok. De hecho, la iglesia va muy bien desde mi punto de vista. Claro. Va muy bien, entiendo yo. Más gente. ¿Quién ha tenido un impacto negativo en la iglesia? ¿Cómo es que se llama este pastor muy, muy famoso que se llevaba a mucha gente para Estados Unidos? Ay, se me olvidó el nombre. Parece que el Señor no quiere que yo lo mencione. No, está bien. No hay que... Realmente... hay gente que ha hecho mucho daño, realmente. Y hay mucha gente que se ha desquitado, tal vez desde un punto de vista de ira, de enojo, directamente contra la iglesia. Exacto, raíces de amargura. Que hay mensajes selectos, tomo 2, no recuerdo la página, habla de las raíces de amargura, que hay raíces de amargura que ni siquiera el Espíritu Santo las puede quitar. Sí, eso es fuerte. Entonces hay gente que tiene mucha raíz de amargura y montan una iglesia, atacan a la organización, hacen de todo, dicen, contra la organización porque la organización no ha respondido. También miembros de la organización han sido abusadores con ellos, porque hay que admitir que hay gente en la organización que abusa del poder que la iglesia le da, que hiere innecesariamente. Pero eso se da en todos los círculos sociales. Y somos humanos realmente. No debería de ser el norte realmente, porque somos cristianos. No debería ser porque tú eres cristiano. Exacto. Y tú eres dirigente de iglesia. Exacto. Entonces, ok que se da, pero en donde menos debería darse es dentro de la iglesia. Y sucede. Y es feo. Y es muy feo. Yo fui víctima una vez de persecución eclesiástica, pero yo no le tengo... Todos hemos pasado por muchas cosas. Sí. Pero entonces, hemos visto pinceladas, señores, hemos visto pinceladas de cosas de la iglesia. A mí me fascina. Miren, Huberto anda con uno de los libros más interesantes acerca de la historia de la iglesia. A mí me encanta la historia de la iglesia, estudiarla, analizarla, porque yo vengo de la línea del tipo y el antitipo. Sí. Que la iglesia está repitiendo un tipo de Israel. Tenemos el ejemplo de la justificación por la fe de Wagner y John. Y me voy a poner un poquito profundo la entrada de Josué y Caleb a la tierra prometida. Tenemos el mismo tema del santuario, cuando el gran chasco, cuando Israel cruzó, que pensó que en Mara iba a encontrar agua dulce y encontró agua amarga. Sí. Apocalipsis 10, lo que dice del librito amargo, que la iglesia tuvo que volver. Estoy saltando, estoy conectando muchas cosas, pero el que sabe lo que yo estoy diciendo conecta rápido. Sí. Vemos que las iglesias han repetido mucho el tema del tipo y el antitipo con muchas de las cosas que le han pasado a Israel a lo largo del tiempo, y que no debería ser una sorpresa. Después que estudiamos y vemos la escritura de que eso tenía que suceder. ¿Qué pasa? Que la iglesia no estudia. Ay. ¿Qué pasa? Que la iglesia no lee. Peligroso. ¿Qué pasa? Que pregúntale a cuánta gente está leyendo su Biblia todos los días. Peligroso. ¿Cuánta gente lee su lección de escuela sabática todos los días? Peligroso. Son adventistas de oídos. Ay. De oídos. O sea, como la música de oídos. No tienen una experiencia de estudio, de análisis. Y por eso tú ves que muchas tendencias filosóficas y otras tendencias de otras iglesias están siendo asimiladas por los miembros de la iglesia adventista. Asimilan todo lo que ellos creen. Lo asimilan desde el punto de vista teológico, lo asimilan desde el punto de vista político. Eso usted está hablando de la actualidad. De la actualidad. Antes de que sigamos por esa línea. Desde los años 70 comenzó eso. ¿En qué espacio de años se le llamó a la iglesia adventista la iglesia del librito? ¿Hasta cuándo que usted recuerde? Hasta 1970. 1970. Esa década. Después de los 1970 comienza vamos a decir que comienza el declive. El declive no de la iglesia, de los miembros al estudio de la Biblia. La organización siempre se ha ocupado de que los miembros de iglesia tengan su material y estudien. Sí, real. Lección de escuela sabática, serie, el legado. No dejan de salir libros. O sea, no dejan de salir libros. El que no lee es porque no quiere. Y tú tienes mucho material online. Claro. Mucho material online tú tienes. Lo que pasa es que los hermanos no, simple y llanamente no quieren. Y yo tengo una tesis. La iglesia tiene demasiada gente.
Y se van a Muchísimas. ir. Se va a ir mucha gente. Los que no están profundizando en el conocimiento de las doctrinas van a ser arrastrados. Dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, buscarán maestros que le digan lo que, no quiere, lo que quieren escuchar. Y creo que en 1 de Timoteo capítulo 3 también habla de que por tal motivo Dios le envía un espíritu de mentira, un espíritu para que crean a la mentira. Entonces, hay mucha gente que está creyendo a la mentira. Y tú sabes que la mentira ahora mismo es una herramienta política poderosa. ¿Cierto? Y se quiere considerar el derecho a la libertad de expresión como el derecho a decir públicamente mentira y a engañar. Y muchos adventistas del séptimo día, en cosas que no tienen que ver con religión, tienen que ver con otras cosas, se han dejado arrastrar en eso. Entonces, si tú no estudias, si tú dejaste de ser el pueblo del libro, si tú no te comunicas con Dios cada día, temprano en la mañana, si tú no tienes una vida devocional personal, no en grupo, yo soy parte de un grupo de oración del distrito de Alma Rosa, que todos los días a las 5 de la mañana pone de 5 a 5:30 himno, a las 5:30 yo doy la lección de escuela sabática, 10, 15 minutos, luego de ahí tenemos oraciones intercesoras y luego tenemos un pastor que predica. Ahora tenemos al pastor Machuca que está predicando esta semana. Si tú no haces eso, si tú no echas bases firmes, te va a arrastrar Cualquier viento de doctrina. cualquier viento de doctrina. Incluso la doctrina del siéntete bien, que es una de las doctrinas que más gente tiene en la iglesia adventista. Siéntete bien, Dios te ama, no tiene que ver con la ley, eso no importa, la anomia y ese tipo de... O sea, eso está acabado dentro de la iglesia. Ya, ok, ya switchamos la actualidad. Sí. Ya vamos a switchar la actualidad. No, bueno, es que hay muchas cosas de atrás que me van llegando a la mente que me gustaría pincelar, pero yo creo que ya va a ser en otro momento. Pero ya viendo la actualidad, vemos que las influencias de muchos predicadores han permeado la mente de los hermanos en cuanto a muchas creencias en la periferia de lo que son las doctrinas básicas. Sí. Y esas creencias de la periferia a veces se toman como una verdad de salvación o como un tema de discusión para ver si es verdad o si es mentira o si esto me va a salvar o si esto me va a perder. Lo voy a decir por mi experiencia propia. Sí. Cuando yo escuché, no voy a mencionar el nombre, el tema de la música, hubo alguien que estaba hablando la batería y discutió muchísimo la batería y decía que que el sonido de la batería eso era del diablo. En ese tiempo yo estaba de acuerdo con eso. Que la batería era del diablo. Pero entonces, esa misma persona después, más para adelante, con más luz, se retrató de eso que dijo. Pero y toda esa persona que en ese momento... Y lo que siguen creyendo. Satanizaron. Por lo que él dijo, hay gente que sigue creyendo. Sí, tema muy bueno. Sí. Ojo. Sí, la música hay una teología profundísima, no lo vamos a discutir. Pero estoy tomando como ejemplo porque ha pasado con otros temas. Gente que viene con una idea por la periferia de no tiene que ver ni siquiera con la doctrina base, por la periferia y la gente lo acepta como que eso es luz de Dios y palabra divina. Sí. Actualmente, Humberto, ¿cuáles retos usted ha visto que está enfrentando nuestra iglesia con respecto al tema doctrinales? Mira, el sábado por mucho que la gente se levante y diga no, yo no le veo manera de desatar la manera en que la doctrina del sábado está construida. De construirla y decir eso no va así. Eso no, es muy difícil de construir eso. Ok. Los que lo hacen, se arrogan, ellos mismos lo dicen. Nosotros tenemos autoridad para quitar el sábado. No hay nada en la Biblia que lo quite. Sí. Pero nosotros tenemos autoridad para quitarla. No tenemos autoridad bíblica, pero como tenemos poder, lo quitamos. Lo quitamos y se acabó. Yo prefiero gente así que asuma su responsabilidad. Y no gente que te esté dando vueltas. No es una gente que te saque de contexto el pasaje. Exactamente. Como yo escuché a alguien que decía que todos los pasajes... Yo me sorprendí.
ya que usted tocó el tema del sábado, que decía, miren estos versículos, aquí dice que Jesús se reunió y no dice que en ningún momento se reunió para adorar en sábado. Se reunió aquí para adorar en sábado, para no adorar en sábado. Y aquí se reunió, miren, y Pablo, miren, el único día que se reunieron para adorar, porque dice que cantaron, fue el domingo. Y yo, pero qué fuera de contexto está eso. Totalmente. Y además, Lucas 4:16 dice que Jesús en sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre, Sí. y se levantó a leer. Entonces, tampoco con eso en la historia. El sábado comienza a desmontarse a partir del año 145, cuando el emperador Adriano saca otra vez a los judíos de Jerusalén en la Segunda Guerra Judía, los saca y comienza, le pone Palestina a Judea, le cambia el nombre para quitar todo lo que fuera judío, y a partir de ahí, entonces la iglesia de Roma, como está en Roma, donde vive el emperador, deciden que van a comenzar a ir degradando el sábado. Pero no hay ninguna evidencia bíblica. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos? La iglesia, yo creo que va caminando hacia el evangelio de la prosperidad. Qué difícil eso que usted acaba de decir. Yo, ese tema, a raíz de eso que usted menciona, se pudiera decir que en la iglesia se va a dejar de hablar de doctrina básica o de doctrina principales para hablar de lo mismo que se está hablando fuera. Hay pastores que solamente tratan ese tipo de temas. No se salen de ahí. Y, no, pero yo no estoy diciendo nombres. No, yo dije no se salen de ahí, o sea. No se salen de ahí, no se salen de ahí. O sea, son esos dos temas. Y hay pastores que no tratan temas doctrinales. Siéntete bien, el Señor te ama, tú vas a tener paz, ten la seguridad, tu matrimonio es importante. Que yo no digo que no haya que decirlo. No. Pero no tratan temas doctrinales, no, o sea, no te fundamentan a la gente. Yo estoy ahora lidiando con los conquistadores de mi iglesia. Buen tema el de los conquistadores. Yo estoy lidiando con los conquistadores de mi iglesia. Entonces, Cure y Madeleine me pidieron que yo fuera a instruirlo con respecto al sábado. Entonces, yo estoy dándole el sábado desde Génesis, le voy a dar desde Génesis hasta donde sea. Hay otro tema, perdón, que le dé para atrás. Ahora usted que le está dando para atrás. Le voy a dar para atrás. Hay otro tema que no tiene que ver con salvación y sin embargo trajo muchísima controversia. Hay Isaías 66, creo que 22. ¿Será que de mes en mes, de sábado en sábado? Uf. Entonces, hay pastores que dicen que no, que eso no es así. Otra vez, es la opinión de ustedes. Usted puede opinar lo que usted quiera. Y yo no me tengo que oponer. Ahora, si un hermano viene y me dice, Humberto, y es verdad tal cosa, entonces yo le voy a dar, yo le voy a decir lo que dice la Biblia y lo que dice el Espíritu de profecía. Y le voy a demostrar que lo que yo le estoy diciendo no es mi opinión personal, ni tampoco es del punto de vista de la vista mía. Yo le voy a dar el punto de vista bíblico. Interesante. Y ya. Sí, entonces vemos el tema del sábado, el estado del muerto, que es permeado por experiencias sobrenaturales de la gente. Que hay personas que ponen su experiencia personal por encima de lo que dice la Biblia. No solamente eso, va a ser peor. Elena G. de White dice en el conflicto de los siglos que las manifestaciones de espíritus y de demonios van a ser tan grandes que los hermanos van a recibir en su casa visitas. Dice la hermana White. Y nosotros tenemos la experiencia de la gente que se murió y que entonces fue subiendo por un asunto de luz y llegó hasta, y de allá lo devolvieron, todo ese tipo de cosas que estamos viendo. Nosotros vamos a tener que enfrentar ese tema con mucha más firmeza dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia, si no te fijas, en Facebook hay mucha gente que habla con los muertos, gente, miembros de iglesia, porque yo no te dije lo suficiente que te quería, yo no te dije que te amaba, que te todo. Y yo me quedo pensando, bro, acá. Esperando que responda. Exactamente. Eso, yo una vez iba a construir un material con respecto a eso, porque cada vez que pasa un año, una vez se dice, tú tienes que entender el dolor de la persona. Sí, Jesús lloró por Lázaro, Sí. pero Jesús fue. Sí. Lo resucitó. Sí. Ok, le dolió la muerte de Lázaro, no estamos quitando el dolor de la muerte. Pero también hay que entender que cuando tú le das paso a ese tipo de doctrina, tu mente, y es una puerta abierta para que el enemigo lo haga. Yo le voy a contar mi experiencia personal. Cuando mi abuela murió, yo duré muchísimo soñándome con ella, de que ella no se había muerto. Sí. Y en el sueño, el miedo mío era que ella se vuelva a morir. En el sueño. Ella no se moría en el sueño. Nunca se murió.
Yo duré años soñando en él, pero yo no creí en eso. Ahora, ¿qué pasó? Ella nunca me apareció a mí de que en carne, de que yo la vi y que me habló. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que creen en que el muerto, que es una contradicción, o está vivo o está muerto, y le dan paso, como muchas otras doctrinas, y le dan paso a ese engaño y creen por la experiencia sobre el Háblame todo. Sí. Mi mamá era espiritista, falleció en el 2006, ella era espiritista y se montaba. Oh. Entonces, la señora que la cuidaba me llamaba, ven, que tu mamá está montada, tu mamá tiene un espíritu, un demonio. Entonces yo arrancaba para allá y junto con esa hermana, porque era adventista también, entonces yo lo que hacía era que me ponía a cantar himnos, a leer salmos y a orar hasta que mi mamá, el demonio se iba. Nosotros vamos a ver muchas más experiencias como esas, muchas más, porque los evangélicos norteamericanos, los bautistas del sur, todos los que tienen el poder ahora, son gente que creen en eso. Sí, no, es que recuérdese que el último gran engaño va a ser basado en el tema del espiritismo. Mediante dos engaños poderosos. La inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás va a atrapar a todo el mundo que dice un conflicto de voces. Sí, y yo le decía algo, muchos adventistas no comprenden este tipo de cosas. No. Por lo mismo que mencionamos al principio, falta lectura, Falta de un compromiso con las doctrinas, de aprender, de estudiar, de investigar, esa sed. El pueblo muere por falta de conocimiento. Resulta que nosotros estamos bautizando gente. Otro tema peligroso. Nosotros estamos bautizando gente y hay que bautizarlo. ¿Quién los instruye? ¿Quién los instruye? ¿Quién los enseña? Entiendo que ahí la iglesia es que tiene que asumir ese compromiso de Por ejemplo, en mi iglesia, nosotros instruimos, un grupo pequeño y cosas así, nosotros estudiamos. Pero hay iglesias que tú no sabes exactamente de dónde viene la gente. Entonces, yo estoy de acuerdo en que bauticen. Hay que bautizar, nosotros tenemos que predicar. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que viene el Salvador. Y entonces, todo lo que pueda ser removido, dice en el Profeta de los Siglos, todo lo que pueda ser removido, lo será. Las personas que no tienen fundamento, se van a ir. Entonces tú estás trayendo gente para que se vayan y no vuelvan más. Entonces, si vinieron, hay que dedicar tiempo a que sepan, que conozcan. Hay que dedicar tiempo a eso, a instruirlos, a que conozcan. Bueno, para ir cerrando el tema, porque el tema está bueno el tema, pero tenemos que ir cerrando. ¿Cómo usted ve el contraste entre la iglesia de los 1800 y la iglesia de los 2000? O de los 900 a los 2000. Mira, hay gente que vive y dice, la hermana White dice que es necesario un reavivamiento de la piedad primitiva. La iglesia de 1848 era una iglesia muy pequeña, fragmentada, que comía carne de cerdo. Tú tienes que ver la iglesia de 1848 por lo que era. Sí. Ahora mismo, hay gente que es más cristiana que la gente de 1848. ¿Basado en qué comparación? O sea, en que conocen más su doctrina, no comen carne de cerdo, creen que Jesucristo es Dios. Exacto. Esa es la progresión de la verdad. Exactamente. La ampliación de la luz. Esa ampliación de la luz la hace más firme. Hay un concepto político que no tiene que ver con religión, que también tiene que ver con religión, que es que cualquier tiempo pasado fue mejor. No es cierto. No siempre cualquier tiempo pasado fue mejor. El cualquier tiempo pasado fue mejor fue utilizado por los políticos ingleses del UKIP y esos partidos ingleses de extrema derecha para que los británicos votaran a favor del Brexit. Luego de que los británicos se salieron del Brexit, están pasando trabajo, su economía se ha caído. Y los mismos que votaron por el Brexit están diciendo, nos equivocamos. Porque la gente mira con nostalgia al pasado. Tú tienes que analizar el pasado, contrarrestándolo, comparándolo con el presente, sobre la base de hechos reales, de realidades.
En el Reino Unido se atrasaron muchísimo. Vladimir Putin utilizó el Brexit para dividir a la Unión Europea. Y lo logró. Lo logró sobre la base de gente que estaba mirando el pasado pensando que anhelaban volver a ese bienestar. Pero ese bienestar tenía unas condiciones del mercado, unas condiciones económicas, unas condiciones sociopolíticas que no son semejantes y que nunca más van a volver. O sea, se dieron en ese momento. Entonces, nosotros tenemos la iglesia adventista que necesitamos ahora. Esa es la que tenemos. Y es la iglesia que tiene que predicar ahora. Que tiene retos, tiene muchísimos retos, tiene muchísimas dificultades, pero no se puede detener. Yo recuerdo una vez un hermano que dijo, la iglesia tiene que detenerse, no puede seguir predicando y bautizando hasta que no resuelva todos sus problemas. La iglesia no se puede detener. La iglesia no se puede detener. No se detuvo de predicar. No. Cuando le dijeron entra, él se detuvo. Y ya, él entró en el arca, el ángel cerró la puerta, 7 días después comenzó a llover. Entonces, si tú me preguntas, ¿qué consejo tú das? Estudie, ore, trabaje en la iglesia. Estudie, ore y trabaje en la iglesia. Eso es fundamental, fundamental. Usted tiene que saber. Los libros están ahí. No, nadie le prohíbe a nadie que compre libros. Yo compro muchísimo. Yo vivo en eso. A mí me encanta. Y veo también muchos videos, pero yo no veo videos de relajo. A veces me pongo a ver cosas de relajo, pero generalmente yo estoy viendo videos de universidades y de centros de think tank, centros de pensamiento, que te hablan acerca de la situación actual, de las condiciones económicas, todo ese tipo de cosas. Porque yo soy un adventista no solamente de Biblia y de profecía, sino de todo lo que se puede actualidad, todo el tiempo. Sí, porque realmente no es que usted se va a enfocar ahora en decir, no, porque Donald Trump firmó un acuerdo ahora, vamos a agarrar, ya ahí vamos a hacer un tema del tiempo del fin, No. sino que estar atento a la señal. A la señal. Interesante. Señores, hemos llegado al cierre de este tremendo conversatorio. Humberto, yo estoy contento con este conversatorio, me siento enriquecido. Muchas gracias. Gracias a usted por dedicarnos este tiempo y a todos los amigos que nos siguen. Usted está en Facebook, ¿verdad? Yo estoy en Facebook y también tengo un canal de YouTube. ¿Cómo se llama este individuo? Humberto Cristian. Humberto Cristian Pérez. Okay. Humberto Cristian Pérez. Ahí lo voy a poner ahí en la descripción. Sí. Pueden buscar a Humberto en YouTube, en Facebook. Usted está los martes Y jueves. A las 10 de la noche. Después que saben que todas las estrellas, las grandes estrellas, están de 7 a 10, Sí. a 9 y media. Entonces yo, como no soy una estrella. Sí. Este video sale los martes a las 7. Ah, perfecto. Sí. La hora de las estrellas. Sí. Entonces yo, mi programa lo tengo de 10 a 11 de la noche. Ok. Porque ya todas las estrellas. Está más relajado. Ya todo es más relajado, y también las estrellas ya pasaron y tal cosa. Entonces yo digo mis cosas. Sí, bueno, bien saben, señores, ustedes quieren, los videos con Humberto grabado también están ahí, porque es en vivo, están ahí. Pueden ir, documentarse y ver las exponencias de Humberto. Y para nosotros ha sido un placer distinguido tenerlo por aquí. Muchas gracias. Señores, muchas bendiciones, comenten aquí, suscríbanse y nos vemos la próxima semana con otro contenido interesante. Bendiciones. Ay, muchas gracias.